Hola a todos, voy a explicar cómo desarrollar un chat mediante sockets utilizando el lenguaje Java, utilizando el modelo de comunicación, el protocolo TCP y el modelo de comunicación cliente-servidor. Vamos primero a explicar en qué consiste el modelo cliente-servidor en un sistema distribuido. Consiste en que existe un servidor y a su vez un cliente que se intenta comunicar con el servidor a través de un protocolo y a través de la red. ¿Sí? Este servidor recibe esa información, la procesa y genera una respuesta hacia el cliente. La comunicación prácticamente se hace directa, no hay ningún intermediario entre esta comunicación. Y para realizar el chat utilizamos en las librerías de socket de Java. Creamos un socket por donde vamos a pasar la información desde el cliente al servidor y viceversa. ¿Cómo se realiza la comunicación? Vamos a utilizar los protocolos de comunicación TCP que envían información a través de la red desde un dispositivo a otro. Acá podemos observar las capas por las que va a pasar la información, las capas de red, y cuando llegan a la capa número 7 en el servidor, las serializa. Vamos a explicar un poco de la comunicación que vamos a realizar. Vamos a utilizar el protocolo de comunicación TCP. Como vemos acá la representación de las capas de red por donde va a pasar la información que vamos a enviar del chat. Creamos un chat interactivo. Esta es como la interfaz que creamos en Java utilizando la librería G Swing. Vamos a explicar un poco. En el lado izquierdo tenemos el servidor del chat, el cual el usuario define un puerto por donde va a estar a la escucha de ese servidor para recibir la información y centralizar la de diferentes conversaciones que se empiecen a crear. Las salas corresponde al lugar donde el usuario quiere conectarse, al lugar del chat. Un usuario puede comunicarse a varias salas y establecer una conversación con otros usuarios que estén dentro de la misma sala. Ya lo veremos un poco más en funcionamiento. Por el otro lado, al lado derecho tenemos el cliente, donde definimos la IP donde se encuentra nuestro servidor, el puerto donde está escuchando nuestro servidor, un nombre de usuario y una sala, el nombre de la sala donde vamos a iniciar la conversación. El paso para iniciar una conversación es diligenciamos los datos del formulario del cliente, conectamos, el servidor recibe esa respuesta de conexión, le enviamos la información de la sala, el nombre de usuario, y el servidor lo que hace es crear un espacio en memoria con esa información de la sala y se va a visualizar en este lado amarillo del servidor, donde va a ir informando cuántos usuarios se están conectando a esta sala. En la parte de abajo del cliente podemos observar, el cliente va a poder ver las conversaciones que va a ir realizando y lo que los otros usuarios van a ir comentando. La arquitectura que se empleó, tanto el cliente como el servidor tienen funcionalidad de escucha y de comunicación hacia un puerto que está escuchando. Ambos son servidores y clientes a la vez para poder enviar la información de un cliente a otro. En el código fuente tenemos esta organización. Tenemos el main server, que es como el main o el inicio del servidor. Ya vemos un poquito el código. El cliente es el startup, el main del cliente. Y vamos a explicar las carpetas de código que tenemos. Tenemos una carpeta de enumerator donde acá tenemos todos los enums que hemos creado. Tenemos un tipo de alert que lo utilizamos para representar los mensajes que se van presentando errores dentro de la aplicación. Esto lo que hace es tipificar los errores y mostrarlos en consola o mostrárselos directamente al usuario dependiendo del tipo de error que se genere. El tipo de mensaje
Este lo usamos para identificar el paquete, o sea, el mensaje que estamos enviando entre el cliente y el servidor, enviar el tipo de acción que queremos realizar. Por ejemplo, existe un tipo que se llama mensaje. Entonces, cuando yo envío el tipo mensaje dentro de mi paquete, significa que el servidor identifica eso como un mensaje que va a tener que distribuirlo en los diferentes clientes que están conectados a una sala. Ya lo vamos a ver un poco en código. El person status en un es el código, es el estado de la persona, si está activa, si está autenticada o se acaba de salir, está desbloqueada. Tenemos otra carpeta donde tenemos los modelos. Dentro de los modelos tenemos el chat room, que es como la sala. Tenemos el cliente, el mensaje. El cliente es la lógica de la aplicación de cliente. Mensaje es el formato que estamos enviando entre el contenido del texto que escribimos en la casilla de texto. El package manager es el empaquetador del mensaje. El package manager tiene un tipo de mensaje, que es lo que vimos en este numerador. Utiliza este numerador para distinguir qué va dentro de ese paquete. Ese paquete utiliza un tipado genérico para enviarle a través de este, ya sea una solicitud de crear una sala, ya sea una solicitud de enviar mensaje a una sala determinada, y viene la información también del usuario que está enviando ese paquete y cuál es su IP y puerto, para que posteriormente el servidor pueda repartir los mensajes en diferentes clientes. Cada cliente tiene una IP, ¿sí? Tiene un host y tiene un puerto que va abriendo a medida que se van conectando los usuarios. El puerto se abre incrementalmente. Si el puerto no está disponible, le asigna el siguiente codificación hasta encontrar un puerto que esté disponible, y ese es asignado a una persona. Una persona, ¿quién es? La persona que se está autenticando y está usando el cliente. Tiene asignado un nombre, un host, una IP, un puerto, y aquí para que el servidor después distinga a quién enviarle el mensaje. El server, aquí almacenamos toda la lógica de nuestro servidor, y almacenamos y procesamos los mensajes que nos van llegando. Vamos creando las salas. Él tiene un listado de salas, y en cada sala van a encontrar unos usuarios conectados a esa sala y unos mensajes de conversación. Digamos que a medida que van llegando los mensajes se van acumulando en un arreglo. Y lo utilizo para algunas funcionalidades de validación de datos, de validación si es un puerto es numérico, utilidades varias. Por último tenemos el paquete de Windows, que es donde tenemos el diseño de nuestras interfaces. El Windows Mobile es la interfaz utilizando la librería de GSync del cliente, y Windows, acá me faltó Windows Server. Acá es Windows Server, representa el diseño, la interfaz del servidor. Listo, vamos a ver un ejemplo de cómo funcionan estas aplicaciones. Acá tenemos los dos paquetes, el servidor y el cliente. Entonces vamos a iniciar nuestro servidor. Listo, y por un lado vamos a iniciar nuestro cliente. Listo. Debido a que este chat se comunica mediante el protocolo Socket, podemos comunicarnos a través de una red local. Siendo una IP local, damos acá la IP local, el puerto donde está escuchando, y ya. Entonces vamos a iniciar una conversación. Posteriormente ya consulté el puerto de este sistema, sin embargo vamos a confirmarlo. El puerto es local, es 192.168.0.8, y vamos a comunicarnos. Listo. El servidor en este momento se está escuchando en el puerto 59.000, mi nombre y una sala que podemos crear cualquier nombre de sala, por ejemplo sala 1. Establecemos conexión. Listo.
Como podemos observar, en el servidor recibió, se envió la información a través del socket utilizando el protocolo TCP. El puerto 59000 está a la escucha, recibe la información, la procesa, desempaqueta. Recuerden que estamos enviando una clase que se llama Package Manager, que es genérica, y acá él nos dice que es un intento de inicio de sesión, de inicio de creación de sala. Crea la sala y agrega al usuario que envió esa comunicación. El servidor en este momento ya tiene la información de la IP donde está el cliente y un puerto que abrimos para el cliente que se encuentra a la escucha. Para abrir ese puerto e interactuar con el chat, manejamos tareas para manejar diferentes tareas asincrónicas en paralelo, tanto para el cliente como para el servidor, para poder recibir información, procesarla y también para comunicar información cuando quemamos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a establecer una primera mensaje. Como vemos, el mensaje ya fue enviado acá al servidor, se almacenó y después lo recibe el cliente. Vamos a conectar otro cliente, un cliente nuevo, para establecer una conversación. Realizamos la misma operación. El puerto, nombre de usuario. En este caso, el nombre de la sala debe ser el mismo. Conectamos. Listo. Y ya podemos iniciar nuestra conversación. Como vemos en el lado derecho, nuestro servidor ya detectó que hay dos usuarios conectados y podemos iniciar una conversación entre los dos. ¿Cómo estás, Juan? ¿Sí? Como es la interacción es la siguiente: el mensaje sale, el servidor la recibe, identifica de quién es y ahí qué usuarios están conectados a esa sala que no sea el enviado, lo envía a todos los usuarios y por último le envía la confirmación al cliente de origen, el cual ya muestra en pantalla que comentó. Listo. Esto es básicamente, pues acá se puede enviar cualquier tipo de mensaje. El panel es HTML, podemos conectar un tercer cliente si quisiéramos. La cantidad de usuarios depende mucho de la memoria, debido a que cada vez que un usuario inicia, pues ya consume cierta cantidad de memoria.